Continuamos nuestro camino en Más de Uno Burgos y como casi todos ustedes nos interesa la salud, y en esta ocasión vamos a contar con un especialista que yo creo que casi los oyentes pueden tener dolencias relacionadas con la espalda. Él nos va a ayudar. Es el doctor Vicente García, especialista en traumatología y en cirugía de la columna de la Clínica Recoletas de Burgos. Buenos días, doctor. Buenos días. Decíamos que casi todos, seguro que los oyentes que nos están en casa dicen, uy, al que más, al que menos nos duele la espalda. ¿Es un mal de nuestros tiempos actuales? Es muy frecuente. El dolor lumbar y el dolor cervical es muy frecuente en la población general. De hecho, se estima que el 80% de la población tiene dolor lumbar o dolor cervical en algún momento de la vida. Y la prevalencia, la enfermedad actual, pues probablemente hay entre un 10 y un 15% de pacientes en España, de personas en España que tienen actualmente en este momento algún tipo de dolor lumbar o dolor cervical o dolor radicular. Uh-huh. Es muy frecuente. Es muy frecuente, y usted como especialista en traumatología y más en la cirugía de la columna, pues lo conoce bien. La columna vertebral está formada por 26 huesos, las vértebras que nos permiten mantenernos en pie. ¿Cuáles pueden ser los problemas que pueden alterar la estructura de la columna? Los más comunes. Sí, bueno, hay problemas que empiezan incluso en el nacimiento. Hay algunos tipos de problemas que se llaman congénitos, por ejemplo, algún tipo de deformidad de la columna, escoliosis o cifosis, o algunos problemas que causan la formación, que se producen por la no formación o inadecuada formación de la columna, que ya pueden provocar problemas a lo largo de la vida. También las fracturas, los traumatismos, los golpes, las caídas que producen fracturas vertebrales alteran también la estructura de la columna y pueden producir dolor o discapacidad a largo plazo. Por supuesto, infecciones que afecten a la columna, por ejemplo la tuberculosis, también los tumores, algunos problemas metabólicos, y esto sí es realmente muy importante porque la osteoporosis produce unas microfracturas que al final producen una disminución de la altura del cuerpo de las personas y producen dolor a largo plazo. La osteoporosis no duele, pero la consecuencia de la osteoporosis, que es la fractura, sí, eso sí duele. Uh-huh. También algunas intervenciones quirúrgicas que hacemos los médicos pues conllevan que se cambia la estructura de la columna, no siempre para bien. Y por supuesto un dato una situación que no podemos evitar, que es la edad. La edad es un factor de primer orden para que cambie la estructura de la columna, en el sentido en que las curvas se van modificando. Donde hay una curva que se llama cifosis dorsal, se modifica y se va aumentando, y la curva lumbar, que se llama lordosis, va disminuyendo. Y esa combinación produce síntomas a lo largo de la vida. Muy interesante lo que nos está contando el doctor Vicente García, especialista en traumatología de la Clínica Recoletas Burgos, porque yo creo que según le vamos oyendo identificamos algunas de estas situaciones que nos pasan, bien sea por cambios metabólicos o por la edad. Es muy frecuente recurrir al especialista porque nos duele la espalda. ¿Realmente estamos equivocados cuando no le damos importancia y es demasiado tarde, o tenemos que ir al médico? Bueno, a ver, la mayoría de los dolores lumbares son autorresolutivos. Esto significa que se van a pasar espontáneamente sin la intervención de un médico, simplemente con el paso del tiempo. Eso va a ocurrir en un 80, o por lo menos entre un 80 y un 90% de los pacientes, simplemente teniendo un poquito dándole un poquito de tiempo y tomando alguna medicación que un médico de cabecera, el médico de atención primaria, le puede solicitar. Con eso es suficiente. También hay que dar una serie de medidas adicionales para que esto no vuelva a ocurrir. Es muy importante distinguir lo que es el dolor lumbar inespecífico, que es lo que acabo de explicar, uh-huh. Que es un dolor en general no muy intenso, no acompañado de dolor en las piernas, sin pérdida de peso, sin fiebre, sin dolor nocturno. Este dolor se llama dolor lumbar inespecífico. Por este dolor no es necesario en general consultar con un médico especialista ni con un cirujano de columna, simplemente con su médico de cabecera es suficiente. Uh-huh. Tampoco es necesario hacer una radiografía ni necesitamos pruebas complementarias. ¿Cuándo hay que hacer otro tipo de pruebas? Pues mire, son unos datos muy importantes. Primero, cuando se acompaña de un síndrome o
una situación grave. Hay pérdida de peso, si hay fiebre, si hay un antecedente de un tumor. En esos casos sí que hay que consultar. Por supuesto, si ha habido un traumatismo previo, o si hay un dolor radicular, o si hay una pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna. En esos casos sí que hay que consultar. En los otros hay que darle un tiempo, por lo menos 3 meses, salvo que el dolor sea de gran intensidad, pero en general va a ceder. El 90% de los pacientes van a encontrarse bien, casi totalmente bien o muy bien, en este periodo de tiempo, en 3 meses. Muy interesante lo que nos cuenta, porque sí que sufrimos muchos de dolor de espalda, pero hay que identificar bien esos llamamientos que nos hace la salud y nos dice hay que ir al especialista. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los tratamientos, hablamos ya de tratamientos, ¿y qué resultados tienen? Bueno, mire, en cirugía vertebral o en patología vertebral, los tratamientos más frecuentes son, que indicamos los médicos, son tratamientos no quirúrgicos. Son tratamientos, hacemos fundamentalmente recomendaciones, porque vemos que en estos pacientes pues hay un déficit, una falta de actitud o para evitar que se vuelvan a producir este dolor, que ya digo que la mayoría de las veces es autorresolutivo. En general, para el dolor lumbar recomendamos una potenciación de la musculatura abdominal, que por un efecto que se llama efecto Zuncho mejora la estática de la columna y produce una disminución del dolor lumbar. También, por supuesto, recomendamos fisioterapia y, muy importante, el control del peso corporal. La obesidad es un factor de primer nivel en la aparición de dolor lumbar. Luego hay que mantenerse en el peso correcto. También es muy importante el ejercicio físico. Algunos pacientes me dicen, pero es que el ejercicio físico lo puedo hacer. Y dicen, no, lo debe usted hacer, porque el ejercicio físico es protector contra el dolor lumbar. De hecho, los pacientes que tienen buena musculatura tienen menos dolor lumbar. Para aquellos pacientes que no tienen hábito de hacer ejercicio físico, hay otros ejercicios que pueden estar dirigidos, que son, por ejemplo, pilates, el ejercicio pilates, o el yoga. Para el yoga, qué bueno, que tienen incluso menos potencia, menos actividad física o están más discapacitados. Cuando aparece el dolor con más intensidad, el tratamiento adecuado es un antiinflamatorio. Es mejor que el paracetamol, mejor que un Olosil, pero no todos los pacientes pueden tomar antiinflamatorios o no lo pueden tomar por largo plazo. Eso tiene que estar bajo la prescripción médica. Hay varios tipos y unos son más convenientes que para otros. Y yo, por fin, la última recomendación que hago es no fumar, porque fumar, el tabaco, la nicotina, es un deshidratante muy intenso. Deshidrata piel, deshidrata mucosas y también deshidrata el disco. Al deshidratar el disco pierde sus propiedades. El disco intervertebral disminuye de altura y, por lo menos en teoría, produce dolor lumbar. Respecto a los otros tratamientos que utilizamos, los cirujanos, son los tratamientos quirúrgicos. El tratamiento quirúrgico más efectivo, y es realmente muy efectivo porque es efectivo, aproximadamente un 90% es el tratamiento de la descompresión por estenosis o por hernia. Cuando hay una compresión de una raíz nerviosa o de la médula o de una estructura que se llama sacodural, que es una envoltura que envuelve a los nervios de las extremidades inferiores, cuando eso se comprime y pasa un tiempo prudencial y no mejora, la cirugía ofrece muy buen resultado, por encima del 90% en aquellos pacientes que tienen estos síntomas debidos a una compresión. El dolor lumbar, y esto lo repito muchas veces en mi consulta, en general no es adecuado operarlo porque no funciona. Pero hay algunas excepciones que deben ser valoradas. Hay excepciones de dolor lumbar que sí que responden bien al tratamiento quirúrgico. Pero en general, el dolor lumbar aislado, no. El dolor de la pierna o el dolor del brazo o el trastorno de marcha, ese sí es muy efectivo. Hay que diferenciar las dos cosas. Dolor de pierna, dolor lumbar. Hay que diferenciar muchas cosas, y si ustedes tienen alguna duda y han identificado, según nos cuenta el doctor, estos dolores, acudan a los especialistas, que ellos nos pueden ayudar. Si no, el ejercicio, la natación, mantenernos en el peso, tener tranquilidad, y ya lo hemos dicho, si tienen dudas, vayan a los médicos y sobre todo vamos a darle gracias al doctor Vicente García, especialista en traumatología y en cirugía de la columna, por habernos ayudado en estos famosos dolores de espalda que casi todos sufrimos en nuestro día a día. Gracias, doctor.